presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, estamos ya iniciando Diálogos y queremos dar la bienvenida, saludar a la expresidenta del Ecuador, la doctora Rosalía Arteaga. Bueno, todos sabemos que no es una mujer que se quede quieta, siempre está, la educación le debe mucho, tiene muchas propuestas para esta que es una apuesta, yo diría, de la que no hay que descansar. La educación es, sin lugar a duda, lo que nos puede llevar a mejorar como sociedad, pero además como seres humanos, porque la formación en democracia, en cultura, en acceso a eso, es lo que nos permite disputar incluso el poder a aquellos que lo que tienen es recursos y a aquellos que han llegado de alguna manera al poder. Pero quiero hacer una mención, gracias al municipio de Quito, seguimos trabajando en el intercambiador de la Granado, está avanzando, quiere nuevas rutas, usted puede entrar a www.municipio.gov.es y pueden ver, el municipio trabaja para vivir mejor, más obras para vivir mejor en realidad. Doctora Arteaga, bienvenida, buenas tardes. Gracias tardes. Que pese a la gripe usted nos acompañe, pero hay tantos temas que un ex gobernante puede tratarlos, pero además usted viene trabajando, lo hace en su programa, lo hace en varias de las fundaciones, tiene un concurso que además es muy prestigiado para los maestros. Entonces la primera cosa le diría, ¿en qué nomás está? Bienvenida. Bien, en primer lugar, muchas gracias. Disculpas, estoy con una gripe fuerte y esto espero que no interrumpa la grabación, pero efectivamente yo vengo trabajando en varias áreas. Usted ha mencionado una que es comunicación, con un programa en Telerama que va a cumplir 18 años consecutivos ininterrumpidos, un programa semanal en donde entrevisto a todos excepto a los políticos, diríamos así. Más bien temas... La gran diferencia con nosotros, perdón, pero esta es política sí. No, allá más bien lo que hacemos es medio ambiente, ciencia y tecnología, educación, cultura. De igual manera, un programa similar en Radio María, esto en la parte de comunicación, pero también estamos con dos publicaciones, una dedicada a maestros, que se llama EduNews, y otra a jóvenes en temas ambientales. La publicación se llama Verde, y sirven en realidad como instrumentos pedagógicos en el aula. Esto va unido a un trabajo que lo realizamos en la Fundación Fidal, que es una fundación dedicada a temas de educación, de medio ambiente, de ciencia y tecnología y también de democracia. Cada uno de estos tiene sus proyectos propios, como la premiación del concurso de excelencia educativa, que lo hacemos cada año. Estamos por la 9ª edición a nivel nacional y 4ª internacional. Yo sé que nos están viendo a nivel internacional y ojalá puedan participar maestros y maestras de educación básica en este concurso. En el programa, sí. Muchas gracias. Además de eso, yo tengo una activa participación internacional. Este año, en el mes de abril, he sido nombrado como miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca de Alejandría en Egipto, lo que realmente es un nivel muy interesante y en donde estamos trabajando en esta biblioteca que es la más antigua de la humanidad, es la madre de todas las bibliotecas. Claro. Ahora en el mes de junio, el 8 de junio. ¿Va a ir a Egipto? Sí, yo he estado yendo voy periódicamente, sí. La posesión fue en el mes de abril. En junio, le decía, también acabo de incorporarme como miembro de honor de la Real Academia de Doctores de Europa, en una ceremonia muy interesante en la que participaron un premio Nobel de Economía, un premio Nobel de la Paz, una bióloga muy destacada de los Estados Unidos y yo. Así es que estoy muy orgullosa de que el Ecuador suene en esas latitudes. Sí. Y más que su orgullo, el Ecuador siente también el orgullo de ser ecuatoriana. Exacto, sí. Doctora Arteaga, para continuar un poco este tema, además ya vemos esta intensa labor que hace, trabajo que tiene. ¿Cómo ha mirado la parte de esta secretaría en la que usted fue, del ambiente que estaba en el Brasil? Sí, bueno, esto era sí, efectivamente yo era una secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Estuve del año 2004 al 2007. Fue una época muy intensa que me permitió estar mucho más de cerca en los temas ambientales.
Yo diría que desafortunadamente después no ha tenido aquellas previsiones que pensábamos. Nosotros le pusimos a un nivel muy alto, organizamos un viaje de los jóvenes por la Amazonía, lo que le dio una visibilidad enorme en el Brasil, porque la Red Globo les hizo un seguimiento permanente, pero también la TV Senado, otros medios de comunicación muy importantes del Brasil, y esto le dio una visibilidad muy grande a la organización del Tratado de Cooperación Amazónica. ¿Por qué está parado tanto el tratado como esa Secretaría General? Habría que preguntarle. ¿No hay recursos? Yo no sé. ¿Quién es el nuevo secretario general ahora? No sé, me parece que, no sé si es alguien de Perú o no lo tengo muy claro, porque realmente decayó bastante, a pesar de que nosotros le habíamos dejado con recursos. Nosotros habíamos conseguido más de 30 millones de euros durante mi gestión para que pueda salir adelante, sobre todo para proyectos, pero definitivamente esto no ha tenido la repercusión que debería. ¿Es porque no tenemos mucha conciencia de lo que significa la cuenca del Amazonas? No solo los que estamos en la cuenca, sino también los otros. Yo diría que hay tal vez un celo por parte de los gobiernos, una falta de cohesión entre los diferentes países que permitan realmente avanzar en políticas más estructuradas. Yo diría que es parte de la crisis que tienen los organismos intergubernamentales, porque vea usted qué pasa con UNASUR, qué pasa con la propia Comunidad Andina de Naciones, una comunidad tan antigua que sin embargo no logra, más bien ha perdido miembros, ha perdido miembros en lugar, inclusive hablemos de la propia Naciones Unidas, ¿no? Es decir, hay tal vez una falta de decisión política de los gobiernos, de darle a estas organizaciones un mayor protagonismo, y de que al mismo tiempo que representan a los estados, pues representan a los individuos de los estados. Entonces esto puede generar conflicto en algunos momentos. ¿Será porque ya comienza a sentirse que esta interdependencia ya no nos permite hacer las cosas que podíamos hacer en los estados, porque dependemos de estas, y entonces hay que atacar? Porque si yo quiero hacer algo en este país y hay un organismo supranacional que me puede parar, no es conveniente. ¿Daña lo nacional esto? Yo no diría que daña, más bien debería ser complementario, pero tal vez no se ha entendido en su verdadera dimensión, y porque también priman los intereses de cada uno de los países, que en un momento determinado obedecen a ciertas ideologías de los gobernantes. Vea usted que América Latina sigue todavía bajo la égida en una parte de lo que ha sido el socialismo del siglo XXI, aunque va perdiendo terreno desde la muerte del presidente Chávez y desde procesos electorales que se han dado en nuestros países, el ALBA mismo, ¿no? Esta iniciativa latinoamericana, de dividir por partes, claro, que surgió para hacerle la contra al ALCA, que estaba bastante propiciado por los Estados Unidos. Entonces, depende mucho del cariz ideológico que tenga cada gobernante y de las alianzas y los bloques de países que se generen dentro de estas organizaciones. El Mercosur, a diferencia de la CAN, ha crecido. Tiene ahora 2 miembros más, pero sí, tampoco pero tiene no ha tenido las repercusiones que se previeron. Mire usted que vino más bien otra organización, que es la Alianza del Pacífico, que ha sido mucho más proactiva que el Mercosur, y que de alguna forma está tomando el liderazgo en negociaciones con bloques de países más que el propio Mercosur. El Mercosur obedeció mucho a afanes proteccionistas de países como Brasil, como Argentina, que trataron de precautelar a sus empresas sin darse cuenta de que en este mundo global pues tenemos que actuar de forma diferente, y que indudablemente debemos tener una mayor apertura hacia negociaciones. Vea el caso del Ecuador. El Ecuador se ha quedado aislado, no hemos firmado ningún tratado con la Comunidad Europea, se sigue dilatando, se habla de que las medidas internas que toma el gobierno ecuatoriano, como las salvaguardas, ONC, así es, como las salvaguardas y como otras, más bien ponen en alerta a estos países de la Comunidad Europea. El caso Assange, que recientemente ha estado otra vez en la visibilidad pública por la visita del canciller ecuatoriano Long a Londres, y que de alguna forma hace ver que a Londres y en general a Europa no le interesa negociar con un país que tiene este tipo de situaciones pendientes, como es el caso Assange, y las salvaguardas y otros temas de carácter económico. Pero usted diría el caso Assange. Claro, la gran discusión aquí era, mientras defendemos a Assange, que se roba porque eso hace, se roba una cantidad de información legítima, ilegítima, todo lo que puedan encontrarse ahí, actos hasta clericales, no importa, pero se robaron.
aquí le valoramos ese robo porque desenmascara una actividad, entre comillas, de una potencia. Pero acá no podemos usar porque tenemos una ley de comunicación. Aquí hay una doble moral, nos habrían mandado presos, ¿no es cierto? Un doble parámetro. Por un lado, pues yo cada vez veo estas denuncias que hace Fundamedios de todo lo que está pasando con libertad de expresión en el Ecuador, y hemos visto indicativos bastante dolorosos de que nuestro país aparece muy mal en temas que tienen que ver con derechos humanos, con libertad de expresión, y por otro lado defendemos a un señor que evidentemente comete un atropello, diríamos así. Por supuesto denuncia toda una serie de redes, igual que el caso de Snowden, pero en todo caso está violando, ¿no?, la privacidad de los gobiernos y de las personas en determinados momentos. Entonces, es un doble discurso que se maneja, uno para el exterior, para el caso Assange y Snowden, y otro para los internos ecuatorianos. Pero si nosotros tenemos que hacer un análisis certero de lo que está ocurriendo, el caso Assange está dificultando negociaciones y está haciendo que una relación que podría ser fluida con países como el Reino Unido, como la propia Suecia, que es el país que demanda al señor Assange, se sientan no muy cómodos, no muy confortables con lo que está haciendo el Ecuador. ¿Qué ha ganado el Ecuador con el caso Assange? Nada. Le ha costado una cantidad de dinero enorme mantenerle al señor Assange allá, que aparte de eso no es ni muy agradecido, porque hemos visto que a la primera oportunidad quiso irse para Francia, no le resultó y por eso no le quedó más remedio que quedarse en el Ecuador, en la embajada. Y los conceptos que ha dado sobre el Ecuador son Vea usted, entonces, ¿no? Un señor que no demuestra un agradecimiento, que le cuesta al Ecuador, que le ha costado en cuanto a política internacional, porque yo creo que al principio lo que quería parecer es que el Ecuador es el adalid de la defensa de los derechos civiles y derechos individuales. Y cuando se compara y se contrasta con la política interna, pues quedamos muy mal parados. O sea, que esto no le sirvió para decir que estaba en las grandes ligas. Para nada. Fue su cuarto de hora de gloria, como quien dice, para tener presencia en los medios internacionales, pero nada más. A propósito de esta visita del canciller Lon, ¿qué siente usted como es gobernante que tengamos un canciller extranjero? Mire, sin ir a esta parte de... Diríamos que en el mundo global esto ya no nos debería llamar la atención, porque si nosotros hemos visto casos importantes en como un secretario de Estado de los Estados Unidos, no era nacido en el territorio... Era norteamericano, pero... Sí, norteamericano por adopción, diríamos así, ya no debería sorprendernos, pero lo que sí preocupa es cómo se manejan los intereses ecuatorianos, hacia dónde vamos como país. Yo creo que la política internacional ecuatoriana ha sido, por decirlo menos, absolutamente errática. No nos ha ubicado en los bloques en los que deberíamos estar, nos ha puesto más bien en entredicho con amistades muy cercanas a Bielorrusia, a Pakistán, a países que no han sido defensores de los derechos, ¿no? Entonces, todo esto hace que realmente cuando uno pone, porque las negociaciones internacionales tienen que llevarnos a algo más pragmático también. Es decir, ¿qué tenemos nosotros de comercio exterior con países en los que se han abierto embajadas y por otro lado hemos cerrado en países ante Bruselas, ¿no es cierto?, donde está la sede de la Comunidad Europea? ¿Dónde está la racionalidad de lo que se puede hacer en política internacional cuando uno compara apertura de embajadas en países que no nos aportan nada, que nos cuestan y que deberíamos más bien evaluar en estos momentos de crisis cuánto nos están costando esas embajadas en estos países? Es ponernos con el tercer mundo. Las que han abierto en el África es eso, ¿no? Pero ¿qué significan para negociar al Ecuador? ¿Qué hemos ganado nosotros? Tenemos que ser mucho más pragmáticos, más ahora en la época de las vacas flacas, como dice uno de los libros recientemente publicados, ¿no?, por Pablo Lucio Paredes, y ponernos a tono con lo que está pasando. Tenemos que hacer economías por un lado y tenemos que ser más pragmáticos de con quién nos va mejor en los negocios, a quién le vendemos más, porque pese a quien le pese, todavía Estados Unidos sigue siendo un importantísimo socio comercial. Los países de la Comunidad Andina, Colombia, Perú, etcétera, son países importantes para nosotros, pero también lo es la Comunidad Europea, así es que hacia allá deben estar dedicados nuestros empeños. Por supuesto, en algún momento hay que buscar nuevos mercados, pero dejemos también al sector privado que sea proactivo, pues que el sector privado busque los mejores mercados para nuestros productos, y si quiere irse a África, pues que se vaya a África, y allá le seguirá la diplomacia, ¿no? Allá le seguirá la diplomacia, pero por ahora consolidemos lo que tenemos. Doctora,
pasando un poco ya el tema internacional que nos resultó en virtud de esta conversación, yo le diría, ¿el Ecuador tiene un planteamiento ahora internacional o solo se juega por lo del siglo XXI? Yo creo que desafortunadamente no ha habido ese pragmatismo, ha habido más bien conceptos de carácter ideológico. En un momento nuestra política externa estuvo bastante marcada por lo que decía el expresidente Chávez. Ahora, de igual manera, no estamos alineándonos como, por ejemplo, a la crítica frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Yo estuve en el mes de marzo en Venezuela. ¿No? Estuve en el mes de marzo, visité no solamente la ciudad de Caracas, sino también estuve en Barquisimeto y soy testigo de que en Venezuela hay una crisis humanitaria que nos indica que efectivamente no hay alimentos, que no hay medicinas, que los hospitales están en muy malas condiciones, que la gente no puede salir a la calle porque Caracas, por ejemplo, es la ciudad más violenta del mundo. Lo he podido consignar y esto se lo hice saber al señor Almagro, al secretario general de la OEA, a quien le mandé una carta. El secretario general me ha contestado esta carta, indicando que efectivamente coincidimos en nuestra apreciación de lo que está ocurriendo en Venezuela. A mí me parece muy bien que se aplique la Carta Democrática. ¿Por qué Ecuador no se alinea en este sentido? ¿Por qué no está a favor de ejercer un papel más protagónico, más importante? Decir, bueno, en un momento dado fuimos aliados, pero ahora estamos encontrando que hay todas estas situaciones que son constatables y que no tienen que ver con un complot internacional, como dice el señor Maduro, que habla con los pajaritos. No hay ningún complot internacional. Lo que estamos viendo es lo que pasa en un país angustiado, en donde la gente sale. Aquí al Ecuador, ¿cuántos venezolanos han llegado buscando trabajo? Lo que siempre era al revés, más bien los ecuatorianos íbamos a Venezuela por años, por décadas. El cerro del centro de Caracas, 60.000 ecuatorianos. Desde los años 40, 50, a Ciudad Bolívar, profesionales iban, no solamente gente del sector de construcción, sector indígena de la zona de Chimborazo, que también viajaron mucho. Mucha gente ha viajado, maestros, artistas, profesionales de las diferentes áreas. Sin embargo, ahora se dio el proceso y se sigue dando el proceso inverso. Mire, de cada 3 personas que yo me encontraba en Venezuela, al menos una estaba buscando cómo salir de su país por la angustia que tiene. He hablado con Lilian Tintori, hablé también con la diputada, la ex asambleísta María Corina Machado, contándome ellas todas aquellas situaciones que está viviendo el país. Entonces, yo creo que el Ecuador está perdiendo el espacio de tener un liderazgo mucho más saludable para el Ecuador y saludable desde el punto de vista ético, con los vecinos, con la gente con la que debemos estar más vinculados. En Venezuela lo que nos dicen acá es, pero hay un pueblo que sale a defender también lo que está. Usted tuvo oportunidad de ver ¿qué están pensando los que están en el gobierno y esa población que mal o bien parece que sale a las calles y los respalda? Yo he tenido una larga relación con Venezuela. 2 veces inclusive fui invitada por el propio presidente Chávez a ser parte de los observadores en procesos electorales y vi, por supuesto, la adhesión que tenía el presidente Chávez, pero las cosas han cambiado mucho. Después he ido yo por temas de la Orquesta Sinfónica Juvenil para reunirme con el maestro generador de todo el movimiento de orquestas sinfónicas juveniles. Hay que reconocer. ¿No? Extraordinario. Sí, pero esto no nació. No. Yo conocí al maestro Abreu desde el año 93. Esto es muchos años antes y él ya venía con una trayectoria. En esa época era el director del Consejo Nacional de Cultura, que era una especie, el CONAC, especie del Ministerio de Cultura que existía en Venezuela, y estoy hablándole de otros gobiernos. Entonces, que no me venga a decir que el señor Abreu y las orquestas sinfónicas juveniles son frutos del chavismo. No es así. Ellos han cosechado y han tenido la habilidad de hacer aparecer como que fuera el señor Dudamel, el señor Abreu, parte de lo que es la revolución chavista, pero no tienen nada que ver. Yo creo que en este caso más bien hubo un uso de ese prestigio ya bien ganado por el maestro Abreu. Entonces le digo, mi relación con Venezuela no es de ahora, es de hace mucho tiempo atrás. Y yo he visto la evolución y el cambio. La gente ahora está desesperada, hace colas gigantescas frente a supermercados y frente a farmacias, porque no se está hablando mucho del tema médico, pero evidentemente hay problemas muy serios. Así es que el Ecuador debería reencauzar
su podría visión, jugar, como decíamos, podría jugar un papel importante, importante, ¿no? sí, pero no lo quieren hacer porque hay esta especie de compadrazgos que están basados en que el uno me ayudó, el otro le ayudó, y en fin, y esto sigue manteniendo al margen de la situación real que se está dando en los países. ¿Usted cree que podría llegar a pasarnos esto en el Ecuador si, por ejemplo, Alianza País de alguna manera puede ganar este proceso electoral? Mire, que viene? ¿Podría el propio presidente Correa venir Lo único que nos ha diferenciado a nosotros, los ecuatorianos de Venezuela o de Argentina, es que hemos estado dolarizados. Yo debo decir en honor a la verdad que yo no fui inicialmente partidaria de la dolarización, pero ahora soy defensora, porque creo que nos ha dado estabilidad dentro de todas las situaciones que se han vivido, y en este momento yo creo que estaríamos mucho peor que Venezuela si es que no tuviéramos la dolarización. Eso nos ha dado estabilidad, la posibilidad de progresar, de que la clase media y las clases económicamente más bajas sí puedan de alguna forma hacer inclusive una planificación de cómo endeudarse, de cómo salir adelante en situaciones como las que se viven en el país. Lo que me tiene más preocupada en este momento es el tema del dinero electrónico, porque esa sería la creación, o es ya, porque no estamos hablando de un supuesto, sino de algo real, sería la creación de una moneda paralela, una moneda paralela que inmediatamente se devaluaría y que propiciaría, por desgracia, situaciones muy graves en el país. De hecho, en este momento creo que es el aparato de la... Pero está prendido, sí, está prendido, sí. Es para que no se le dañe la... esperamos que Diego se esté escuchando el micrófono de la doctora. Bien? Sí, estamos escuchando. Entonces, le decía yo que el dinero electrónico planteado así como un mecanismo como solo de pago no debería tener un problema, ¿no es cierto? Siempre y cuando esté financiado, que esté respaldado. De lo contrario, eso será un desastre. Claro, porque lo que se plantea, doctor, es sacar la plata que están en los bancos privados o lo que está teniendo cada persona para abrir una cuenta en el Banco Central, y esa cuenta que se va a llenar con la plata, entre comillas, que vayamos a depositar, puede servir de base para emitir unos bonos. ¿Es ese su mayor temor? Un temor realmente muy grande, porque nosotros cuando hablamos de un dinero electrónico en otros países se está hablando con manejo privado y con responsabilidad absoluta de no hacer emisiones inorgánicas, pero inclusive en una especie de transitoria que se pone en lo aprobado en el Congreso, se habla de que por esta oportunidad y por el terremoto se podrá hacer emisión inorgánica. Por favor, abran los ojos, ecuatorianos. Esto significa desdolarizar, porque es crear una nueva moneda que no va a estar respaldada por los dólares, que no va a estar respaldada por las cuentas del Tesoro, y que de alguna forma va a empezar, porque si bien al comienzo aparece casi con una paridad, tal vez hasta un poquito más alto, poco a poco va a ir perdiendo ese valor. La gente va a querer en el fondo los billetes verdes, no va a querer lo que está en el celular, que no le da ninguna garantía, y automáticamente empieza a desvalorizarse, empieza la devaluación. Hay una propuesta que es en el caso del IVA, 4 puntos se usa. Están tratando, pero ni así la gente no se está convenciendo, la gente está asustada. Yo veía en el artículo de una colega periodista que decía: el olor del billete y de las monedas puede ser hasta desagradable, pero lo queremos tener. Es cierto. Yo quiero seguir. Porque eso le da una seguridad. Claro. Y porque nosotros, desde el año en que se produce la dolarización hasta este año, tenemos ya una experiencia. Claro. A la gente le costó al comienzo porque tenía que acostumbrarse a una nueva moneda. Sin embargo, usted ve que inclusive en países como Argentina, e inclusive otros países, finalmente hay una especie de dolarización porque la gente le acepta los dólares en la calle, le acepta los dólares en las tiendas, en los almacenes, etc. Dolarizadas, y no solamente eso, sino sobre todo los arriendos, la compra de inmuebles y todo, o se los devalúa en dólares. Entonces, ¿por qué nosotros salir de un esquema que sí le ha funcionado al Ecuador? Yo le digo que si es que vamos a un proceso de desdolarización con el dinero electrónico, no estaríamos igual que Venezuela, estaríamos peor que Venezuela, porque Venezuela al menos tiene la expectativa de dolarizar, y en cambio nosotros no tendríamos esta expectativa. ¿Qué otras cosas le preocuparían del dinero electrónico para cerrar este primer espacio? ¿Usted cree que la gente no se da cuenta que el gobierno está apostando a su credibilidad? Yo creo que la gente sí se da cuenta, la gente sí se da cuenta, por eso es que
a pesar de que ya el dinero electrónico viene hablándose algunos años, porque no es reciente, No es. ahora se le ha puesto más énfasis, pero se viene hablando, yo creo que la gente no está convencida del dinero electrónico, la gente tiene miedo, y más bien quienes dicen que van a cobrar su salario en dólares y todo, son gente absolutamente parcializada por el gobierno que quiere hacerle el juego al gobierno sin darse cuenta que se está jugando su propio bolsillo. Ahí podríamos entonces encontrar que cuando usted quiere monetizar la plata que esté en su celular, le van a decir, le acepto, pero en el 95%. Claro, o tal vez menos, y allí habrá unos cuentos avivatos que hagan una fortuna, de plata, basándose precisamente en la posibilidad de comprar ese dinero electrónico a un valor menor. ¿Qué ganaría el gobierno desdolarizando? La capacidad de emisión inorgánica, siempre aparentemente pagar, sí, porque siempre ha estado quejándose que tiene la camisa de fuerza de la dolarización. Gracias a Dios hemos tenido esa camisa de fuerza. Las camisas de fuerzas, decían el otro día, no ha sido solo para los locos. Son para los gobiernos irresponsables también. ¿Se podría decir entonces que el gobierno está pensando en una devaluación al intentar si es que se da la forma en que se ha manifestado, tendríamos ese temor de que haya una devaluación y que entremos en una escalada terrible, mucho peor que aquella que tuvimos antes de la dolarización, cuando se estableció la paridad a 25.000 sucres por un dólar. Estamos conversando con la doctora Rosalía Arteaga, expresidenta de la República. Vamos a hacer un pequeño corte para retornar con este diálogo e ir ya ingresando a otros temas de la actividad política diaria del Ecuador. Gracias al municipio de Quito, seguimos en la construcción del intercambiador de Carapungo, el más grande, y este busca solucionar unos problemas de circulación al norte de la ciudad. Más obras para vivir mejor, Alcaldía de Quito. Volvemos enseguida. En un momento regresamos con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Inicio del espacio publicitario. Unámonos a ser parte del programa Padrinos Solidarios, una iniciativa en la que tú, desde cualquier lugar del país o el mundo, puedes acompañar a un niño afectado por el terremoto. Padrinos Solidarios consiste en una ayuda transparente para cubrir necesidades básicas, creando lazos entre los niños y sus padrinos, apoyando así a los afectados más vulnerables. Para más información ingrese a la página www.padrinosolidarios.com. Contamos contigo. Este es un aporte social de esta emisora. Fin del espacio publicitario. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia, solo noticias. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso para conversar con la doctora Rosalía Arteaga. Y yo les decía, hemos visto cómo podemos pasar tanto de su ejercicio, de su labor de promoción educativa a un análisis real del país. Hemos tomado incluso el dinero electrónico, que es otra de las voces autorizadas, la suya, que nos pone en alerta, que la ciudadanía debería tomar en consideración. Le planteo también el tema de la educación, que es algo que usted ha venido siguiendo mucho. Es la pasión de mi vida, la educación. Exacto. Sí. Le diría, ¿se puede hacer una evaluación de estos 10 años de esto? Como dice el presidente, nunca antes en la historia del país ha tenido tantos recursos, una evaluación de las 62 unidades del milenio. ¿Cuántos son esos estudiantes? El día de ayer hablábamos sobre este tema y veíamos que de esa inversión, no es que ha variado mucho a los anteriores, pero también veíamos esta medición de los 100 mejores colegios y cuáles son fiscales, cuáles son privados, fiscomisionales y municipales. ¿Cómo evalúa usted esto? A ver, yo diría que la educación ecuatoriana está en crisis. Alguna gente tiene preocupación de que yo diga eso, pero es la pura verdad. Primero, se preocuparon de obras de relumbrón, las escuelas de milenio. Hay que ver qué está pasando con las otras. Además, algunas de estas escuelas, como la de Pedernales, ya se han caído, ¿no es cierto? Entonces, habría que evaluar y hacer una auditoría de qué pasó y por qué antes de inaugurarse se cayó. Luego, yo diría que
en general, la política ministerial del Ministerio de Educación ha sido una política de novelería, si me permite usar esa palabra, que ha sido gravísima para el Ecuador. Primero, reforma tras reforma, ¿no? En este momento, los profesores no saben todavía con qué textos los que están acabando el año lectivo van a empezar el próximo. No saben, todavía no saben. Se supone que ellos tienen que prepararse, que ir viendo qué textos van a usar. Todavía no saben, pero no están editados estos textos, no están asignados quienes van a hacer las ediciones. He oído en el sector editorial de textos una creciente preocupación. Luego, en este gobierno se decidió, por ejemplo, hacer el bachillerato general unificado. Bien, lanzan la cosa, pero no se dan cuenta que para el bachillerato general unificado necesitan profesores de física y química. No tienen suficientes. Hasta ahora están penando en los colegios por esta temática. Por otro lado, esa medida del bachillerato general unificado viene a ser inconstitucional, porque la base de la decisión ministerial y de la ley de esta intercultural es que se dice que los alumnos a los 15, 16 años no tienen la capacidad para tomar una decisión para ver hacia dónde se encaminan en su carrera universitaria, pero a los 16 años ya pueden votar para presidente de la República, porque ahora el voto es optativo desde los 16 años. Entonces, ¿qué congruencia hay entre lo uno y lo otro? Luego, se dice que los profesores deben estar 8 horas al día en las aulas. Sin embargo, después tuvieron que retroceder porque no hay lugar en donde estén los profesores. En muchos establecimientos educativos no hay ni siquiera una sala para profesores, no hay los centros de investigación que se podría pensar. Mire, acaban de dar pie atrás en otro tema que se pasó de agache. Suprimieron las clases de inglés en las escuelas. Qué grave es esto. En un mundo globalizado, en China es obligatorio, a pesar de que China es este país gigantesco, que se dice que ahora es la primera potencia económica. Sin embargo, la mayor parte de negocios se hacen en inglés y la ciencia está en inglés. En China, desde el 4º grado de escuela, es obligatorio para los niños chinos aprender inglés. Pero no, en el Ecuador esto no era. Se sacó recién este rato. El ministerio está dando pie atrás y otra vez diciendo que se deben dar clases de inglés. Educación técnica, la dejaron abandonada. En mi época, estoy hablando del año 94, se construyeron y establecieron más de 30 colegios técnicos con una infraestructura excelente. Cerraron, dejaron de darles Dejaron de ser técnicos. Dejaron de ser técnicos, ahora se están dando cuenta que han hecho mal. Entonces, ¿cómo puede creer que en una época en que debía garantizarse 10 años de gran estabilidad en educación, de avances significativos, esto no se está dando? Entonces, lo que hay es una gran propaganda respecto de lo que se hace en la educación, pero usted rasca un poquito, escarba un poquito y encuentra los problemas. Doctor Arteaga, también los médicos y odontólogos de los colegios ya no van a ser de los colegios, sino que van a salir de ahí, que es una infraestructura también que se ha gastado, ¿no? Imagínese, y van a pasar al Ministerio de Salud, pero el Ministerio de Salud todavía no termina de aceptar porque los odontólogos y médicos de esos colegios no tienen el mismo salario que los del ministerio. ¿Se imagina usted? Y vaya a ver la situación de los internos en los hospitales, vaya a ver si es que hay medicinas en los hospitales, vaya a ver ese Pablo Arturo Suárez, los otros grandes hospitales de aquí de Quito, cómo están en cuanto se dice que hay gran infraestructura. Mire, dos de las áreas en las que el gobierno ha puesto un énfasis enorme diciendo que ha hecho una gran inversión, habría que ver en dónde se ha ido esa inversión, pero en el área de la salud y en el área de la educación yo creo que va a haber un gran debe en lugar de un gran haber si vamos a los temas contables. En temas de inversión y de montos, ¿usted cree que sí se ha sido mayor? Mire, ha habido más montos, pero también consideremos que todo se basa en el gran paquete de dinero que ha tenido el gobierno. O sea, si es que vemos los montos que han ingresado en relación por tema del ingreso, no hay un gran avance. Deberíamos que rectificar, porque y aquí ya los que vienen y van a ser candidatos. Tener políticas claras en educación, saber que para que mejore, un énfasis enorme en la capacitación de maestros, porque si nosotros queremos tener educación de calidad debemos tener buenos maestros. Allí pero ahora dicen que se han hecho mucha capacitación, se ha entregado tablets, se ha entregado computadoras. No se trata de la entrega de equipamiento, se trata de estar con la psicología del maestro, de estimularle, de mejorar su autoestima, de prepararle mejor. Y en eso los maestros ahora están más preocupados de llenar papeles y formularios que de preparar sus clases. Igual que los médicos. Igual que todo el sector burocrático, llamaríamos si queremos meter en la burocracia. Tienen una gran cantidad
de formularios. O sea, usted diría, los candidatos a la presidencia que no ofrezcan una reforma y una estabilidad, ¿basados en qué deberían proponer? En mejoramiento de calidad, mejoramiento, no solamente cobertura, que eso se ha venido trabajando, no es un mérito de este gobierno, ¿sí? Esto es algo que se ha venido trabajando desde los años 90, en lo que significa cobertura. Pero hay que incidir mucho más en la calidad, utilizar las herramientas modernas, desde luego, pero sin dejar de pensar que lo central son los estudiantes y los profesores, que son los verdaderos protagonistas de la educación. Yo creo que allí falta muchísimo por hacer e indudablemente el nuevo gobierno tendrá que hacer planteamientos de algunas reformas de cómo enrumbar mejor los recursos en el ámbito educativo y, por supuesto, de salud. ¿Usted cree que empeoró o dañó la salida de, digamos, de esta organización, de este sindicato de maestros que estaba ciertamente muy vinculada al movimiento popular democrático, pero que le daba un sentido, o cree que a veces exageraban y utilizaban mucho? Yo he sido crítica respecto a la UNE, he sido crítica respecto a su actuación politizada, pero de allí a perseguir a los líderes hay mucha distancia, hay mucha distancia. Y crear estos estados paralelos mediante los cuales se pretende enfrentar a los maestros. Yo creo que eso ha sido una táctica que de alguna forma le ha dado resultado al gobierno, ¿no? Es decir, enfrentar sindicatos con sindicatos, no solamente en el área de educación, para demostrar que hay unos que respaldan al gobierno y otros que están en contra. Pero realmente la persecución a gente como Mary Zamora y todos ellos no es dable, no es aceptable. Aceptando que evidentemente en el sindicato de los maestros ha habido una politización a lo largo de la historia que no ha sido positiva para el país. Que no era buena. O sea que el gobierno podría decir el sacar, como dice, el sacar al MPD, porque se iniciaban las clases. Pero no las persecuciones. Bueno, yo creo que también hay otras formas. Yo estuve menos de un año, es cierto, como ministra de Educación, pero no tuve paros. Yo creo que el diálogo es la herramienta mejor a ser utilizada. ¿No? La democracia es así y tenemos que aprender a admitir que hay criterios diferentes a los nuestros. Cuando pensamos, doctor, en 62 unidades del milenio, yo diría, usted que tiene experiencia, ¿cuántos alumnos estarán en una unidad del milenio? Depende, ¿serán porque 1000, 2000? Pueden ser 1000, 2000. Primero le debo decir una cosa, yo tuve discrepancias con el actual ministro de Educación porque en alguna reunión que tuvimos yo le dije que yo no era partidaria de acabar con las escuelas chiquitas de barrio. Claro. Él me dijo, no, porque tenemos que ver la tecnología y no sé qué. Mire, si yo soy madre de familia, prefiero que mi hijo esté en una escuela en que le conozcan, no en esas gigantescas en donde inclusive el problema de las drogas se vuelve inmanejable, el problema de la disciplina se vuelve inmanejable. Entonces, está bien hacer escuelas más bonitas, más didácticas, en donde hay acceso a bibliotecas. Ahora la mayor parte de cosas son virtuales. Tampoco creo que se necesiten hacer las aulas de computación, porque ahora prácticamente en todas las aulas... Antes había un aula de mecanografía porque estaban las máquinas, claro, pero ahora todas son virtuales. Así es, todas tienen que ser virtuales. Tampoco fui partidaria de la utilización de los celulares en el aula de clase. Tuve alguna discusión con el ministerio en este sentido, porque yo creo que cuando uno es profesor quiere la atención de los alumnos, y todavía no conozco. Puede ser que me esté equivocando, pero todavía no conozco chicos que investiguen a través del celular. Para mí que la mayor parte de todos los que utilizan celular están chateando, ¿no? Sí. Muy pocos están realmente la verdad es que no, la última investigación, y en la universidad, no en el colegio. En la escuela en la universidad no tiene nada que ver con la educación lo que están haciendo. Además, una forma de distracción terrible. Terrible. Entonces usted pierde autoridad como maestro, los chicos están haciendo cualquier cosa. Realmente esto hay que recuperar, y ese es otro tema que tiene que empeñarse el ministerio, la institucionalidad y la autoridad del maestro. ¿No? Creo que la ley de la niñez y adolescencia fue buena en el sentido de evitar el maltrato a los niños, a los jóvenes, pero se pasó al otro lado, y ahora me parece que a veces los maestros y los padres de familia son maltratados. Entonces, no hay que irse a los extremos, hay que buscar un justo medio a través del cual el padre de familia, la madre de familia y los maestros recuperen la autoridad que se ha perdido, y allá va el descalabro de la sociedad. Pero ahí no se rompe este concepto tremendo con el que nos manejan, que es la libertad. Claro. O sea, necesitamos niños libres para que sean ciudadanos libres. Sí, pero la libertad no es libertinaje, no es hacer todo el mundo lo que quiera, sino respetar a los otros. Si no, no tendríamos leyes. Si no, no tiene ningún sentido, no habría leyes, no habría estados,
estaríamos en un estado acrático totalmente, y entonces allí lo que impera es la ley de la selva, la ley del más fuerte. La otra cosa, la educación intercultural bilingüe. Eso lo han acabado. Sí. Igual que se acabaron el Sistema Nacional de Bibliotecas, el SINAB, que era un sistema buenísimo de bibliotecas en los sectores rurales, en los establecimientos educativos. Vaya a ver dónde están encajonadas las bibliotecas, porque quitaron todo. Oiga, eso es un crimen contra la cultura ecuatoriana que se ha cometido. Y entonces, ¿usted creería que en cuestiones de estas de Si me pongo a analizar acceso, todo, la línea del debe es más grande, se debe más. ¿Ha habido inversión? Sí, ha habido inversión. ¿Cuán eficiente ha sido la inversión? Allí entramos ya a la duda. Pero si nosotros hablamos de que se acaba con la educación intercultural bilingüe, de que además no hay, se acaba con las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas, se toman una serie de medidas de las que hay que dar pie atrás, como el que los maestros estén 8 horas, como el tema de las clases de inglés, como el tema de la educación técnica. Se avanza y se retrocede. Porque los jóvenes que no son brillantes, entre comillas, ¿no? Porque claro, ahora si no tiene 19, 20, no tiene opción para ir a la universidad pública. Pero no le hemos dado una alternativa. No se le da opciones no como puede los que entrar. países tan exitosos como Alemania y Suiza lo han hecho con la educación dual. La educación dual es algo que nosotros debemos realmente tomarlo, que ya ha funcionado en nuestros otros países, y en donde el joven, al mismo tiempo que tiene su preparación para la universidad, tiene un trabajo, tiene una ocupación, carpintería, temas de informático, lo que tiene que ver con fontanería, etcétera, que son cosas que además así no coja una nueva profesión, le sirven para hacer cosas en su casa. Sí. No, pero a nosotros, y le cuento, en el Brasil, una de las cosas que teníamos que hacer, además de la antropología cultural, era tomar dos clases para aprender. Yo tomé restauración de libros y restauración de muebles. Con lo que usted podría ganarse la vida si es que no estuviera haciendo esa cosa, ¿no es cierto? Fácilmente. Vea usted. Sí. Hay Entonces, que hacerlo. ¿por qué el gobierno en la interculturalidad no homogeniza, sino que nos genera unas diversidades? Y también la capacidad de innovar dentro del aula, que no es cuestión de adocenar a todos. Hace poquito estaba viendo una caricatura en que había una persona que decía, vamos a ponerles a todos igualitos a los animales, y entonces tenía el pescado en su pecera, el león, el mono, el pájaro y todo. Decía, vamos a ver quién demuestra más habilidad a subir al árbol, vamos a estandarizar. ¿Cómo le va a poner usted al pez a subir el árbol? Pues no, eso es un absurdo. Entonces yo creo que hay que atender a la diversidad, que es tan importante y que inclusive lo garantiza la Constitución, esta Constitución garantista que ahora empieza a estar parchada, remendada, y se nota una obsolescencia, a pesar de que se dijo que iba a durar mucho tiempo. Los idiomas entonces son importantes para sostener las culturas. Son importantes, por supuesto que sí, pero y la educación debería ser brindada también así. Mire, había un sistema intercultural bilingüe, y yo trabajé muchísimo, que permitía que los niños aprendan en la lengua que maman de su madre, ¿no es cierto? La lengua materna. Y esto se lo vino trabajando de tal manera que después venía la inclusión del idioma español y luego un tercer idioma, porque en realidad los niños podían salir mucho más beneficiados, porque en lugar de ser bilingües eran trilingües con su lengua materna. Pero esto no creo que está funcionando. He escuchado a gente experta en educación bilingüe quejarse mucho en este sentido. No, que además ya no tienen ni formas, digamos, de organización al interior Qué lástima. Para seguir avanzando en esto del bachillerato internacional, que incluso ahora se lo ven, ya tenemos no sé cuántos colegios. ¿Cuál es la diferencia entre el bachillerato nacional y el internacional? Cuando yo me gradué de bachiller, doctora, me sirvió para ir a cualquier parte. El mío también, sí. Y bueno, yo soy de universidad pública también, de la Universidad de Cuenca, y no me quejo, más bien soy muy orgullosa de mi universidad. Mire, los tiempos van cambiando, ¿no? Y hay parámetros internacionales que hablan y nos dicen tanto de sistemas de acreditación, los países de OCDE han hablado pues de todas estas pruebas, las pruebas PISA, por ejemplo, para medir cómo va la media, diríamos así. Por supuesto, tiene que haber alguna gente que está mejor, otra gente que está peor, pero la media de los establecimientos educativos y en general de los estudiantes de un país. Y también existen estos sistemas de bachillerato internacional que dicen que en medio de este mundo global le dan la posibilidad a los jóvenes de ir o no a un establecimiento educativo del extranjero. No sé cómo esto está funcionando. No soy experta, Francisco, en este tema, mal podría hablar,
pero desde el del bachillerato internacional se venía hablando mucho, sobre todo en la educación privada, que ofrecían a los jóvenes pero probablemente... tenían una especie de cadenas de universidades que están vinculadas a ellos. Vinculadas, y también y podían ir a continuar en esa empresa. El mayor énfasis en idiomas, por ejemplo, en darles la posibilidad a los jóvenes de que estén más o menos equiparados frente al extranjero. Ahora, de la experiencia que yo he visto de muchos jóvenes ecuatorianos que van a las universidades internacionales, no han necesitado estar en bachillerato internacional para ser exitosos en sus carreras, e inclusive de las universidades ecuatorianas ha salido gente muy valiosa que ha ganado las becas, las propias becas CENACYT, que me parece que ha sido un tema bien interesante. Mire, yo soy crítica en muchos temas, pero en otros puedo estar de acuerdo, como por ejemplo invertir más dinero en becar jóvenes ecuatorianos. Eso me parece excelente y creo que cualquier gobierno que venga debería continuar con una política de becas, pero también de absorción y de ocupación de estos jóvenes al interior del país. Allí tiene que haber una política, pero becar jóvenes, hacer que mejore el talento nacional, siempre será bueno. Pero ahí hay una cosa, estuve revisando incluso esto de las becas universitarias. Primero, no es que porque sale con el bachillerato internacional tiene una garantía en la universidad que usted quiere. Tiene que entrar, tiene que ser aceptado por esa universidad. Siendo aceptado por la universidad que usted ha escogido, tiene que pagar. Entonces ahí viene la beca, porque va a tener beca para manutención y beca de educación. Algunos han ganado la de educación y requerían la de manutención. De los casos que hemos revisado, en temas de manutención y educación se requería $50,000 para los 2 años de la maestría. Y usted necesitaba tener $150,000, la familia del joven, de garantías. Por eso creemos que estos sistemas han sido elitistas. Porque hemos educado a los que se podía. Dos situaciones. Uno, si usted quiere ir a las universidades mejores del mundo, prácticamente todas son en inglés. Si usted hace que sus niños no aprendan inglés desde la escuela, ¿qué oportunidades les está dando? Está quitándoles oportunidades. Entonces siempre tenían más chance, diríamos así, de ganar becas quienes sabían bien inglés y pasaban un sistema que se llama TOEFL o como quiera que pueda llamarse, que les facilitaba el ingreso. Y por otro lado, si es que se exigían garantías, evidentemente la gente que tiene más recursos puede dar garantías, las otros no. Igual el acceso a las universidades, ¿no? Hemos visto que muchas veces los chicos que han sacado unos altos puntajes ha sido porque han tenido la posibilidad de seguir cursos de nivelación que indudablemente le costaban un dinero a los padres de familia o él mismo. Entonces, la tal igualdad es un tema que deberá analizarse y esto creo que en algún momento habrá que revisar todas las cifras que tienen que ver con jóvenes que han estudiado fuera, con becas que se han concedido, con ingreso a universidades de los quintiles más pobres de la población. Cuando uno dice los jóvenes que regresen con un PhD, si no van a ser profesores universitarios contratados con la base salarial actual, ¿en dónde podrían trabajar? Por eso, allí entramos en otro tema, Francisco, y es el tema de los incentivos al sector privado, porque realmente el que genera investigación, el que genera más plazas de trabajo, el que genera muchas cosas son las empresas privadas, industrias ecuatorianas que pueden absorber a estos jóvenes. Pero si esas industrias se han achicado, si ese sector privado se ve acosado por una serie de leyes que le están haciendo difícil la inversión, indudablemente a dónde van a recurrir, porque habrá en un momento determinado una saturación de quienes pueden ser profesores y tal vez no todos valgan para ser profesores. Porque no todos PhD. No hay garantía de que un PhD sea buen profesor. ¿Un PhD deba ser rector? Se necesita personas expertas en administración. A veces perdemos un buen investigador, por ponerle ahí a llenar. Por eso es que no soy tan amiga de ese tabla rasa. Es decir, todo el mundo tiene que hacer esto. No, porque ahí está la diversidad. E inclusive hemos visto que las grandes multinacionales a veces buscan como gerentes a filósofos, a filólogos, a gente que tiene una visión más amplia del espectro, no solamente social, sino en general del tejido, de cómo se desarrolla una sociedad, que son buscados para ejercer estas funciones. Y le decía esto por la oposición a que un rector que tiene un doctorado en la misma universidad no sea aceptado por ser el caso de la Andina. Claro, así es, he hablado con el doctor Montaño y me parece que realmente es absurdo. Mire, eso tendríamos para hablar larguísimo, lo que tiene que ver con la educación superior ecuatoriana.
porque yo discrepé inclusive del cierre de universidades. Creo que debió haberse dado más tiempo. Se dejó a muchos chicos fuera. Había universidades que se enfocaban, por ejemplo, al emprendimiento. Esto no ha sido subsanado por las universidades que quedaron. Había otros que hablaban que eran habían visto sus nichos, ¿no? En comercio. Mire, yo creo que tenía que haber sido como en Chile, decir, a ver, universidades acreditadas y no acreditadas. En su propaganda, ustedes de las no acreditadas tienen que ponerlo, para que los jóvenes sepan que están ingresando a una universidad no acreditada. Darles más tiempo. Mire, la Amazonía se quedó prácticamente desguarnecida sin universidades. De la noche a la mañana le cerraron. Ahora está Iquiam, pero todavía no vemos los resultados y no sabemos cómo va a funcionar. Y no sé qué va a funcionar esto. No sabemos, pero muchas otras fueron cerradas. Simplemente se actuó de una manera precipitada. Y luego una serie de exigencias como PhD en X número de años son imposibles. ¿Qué están consiguiendo? Que se degradan los PhD, que la gente trate de obtenerlo además como sea. El pregrado, ¿no? O sea, el título de usted antes era abogado, ser periodista y ya era el título terminado. Claro. Ahora hay que hacer 2 o 3 cosas adicionales. Definitivamente. O sea, degradaron la educación universitaria, y no hay garantía lo mejor. De que los PhD sean los que tengan las mejores cualificaciones para ser profesores o para ser dirigentes administrativos de una universidad. Yo creo que de esto hay para hablar muchísimo, Francisco, porque es una temática súper importante. Yo quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan, primero para que nos anuncie lo del concurso y cuándo es. Muchas gracias, Francisco. Estamos en el 9º concurso nacional y 4º internacional de excelencia educativa, que es una convocatoria hecha para profesores de escuelas y colegios de la educación privada, pública, fiscomisional, municipal, muy abierto. Tiene que ser un proyecto en que ellos ya estén trabajando, que esté en ejecución. Hasta el 10 de diciembre es la presentación. Después del 10 de diciembre vendrán evaluaciones por jurados nacionales e internacionales. Las bases del concurso están en nuestra página web, que es www.fidal-medioamlat.org, que es la página web de la fundación. También a través de teléfonos aquí en Quito, 244-4407 o 244-4428, en donde les podemos dar información. Nosotros hemos hecho una cartillita. ¿Es esta las bases? Así es. Una cartillita de cómo se presenta, que es muy sencillo, pues un par de páginas donde usted pone qué problema quiere solucionar, por ejemplo, mejorar la capacidad lectora de los estudiantes, mejorar el tema de física o de química, hacer que el tema de la inclusión se maneje mejor, etcétera, cualquier cosa de estas. Los premios son muy importantes, Francisco, aparte de darles la estatuilla NOS, que es esta estatuilla que nosotros les damos a los profesores, que es una obra de arte de una artista ecuatoriana. También les damos becas a Israel. Justo en estos días tenemos 2 profesoras becadas en Israel por un mes con sus gastos pagados, para seguir un curso de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su experiencia. Tenemos también 6 personas que van a algún país latinoamericano apoyados por la OEI, becas de estudio en universidades, como nos han dado siempre el Flaxo, Simón Bolívar, pero también tenemos la San Francisco de Quito, la Ecotec, la Casa Grande, la Universidad Técnica Particular de Loja. Taiwán, la representación comercial de Taiwán, nos ha dado también iPads y laptops para los profesores. Tenemos libros que nos dan Océanos, Santillana, Norma, y sí, cada profesor gana una canasta de premios. Aparte de su estatuilla está una beca, un viaje, algún elemento tecnológico, material didáctico, enciclopedias, etcétera, cursos online de inglés. Hasta diciembre pueden presentar. Hasta el 10 de diciembre pueden presentar, solos o acompañados. Puede ser un conjunto de maestros. Primarias, secundaria, universidad también. No, universidad no nos hemos metido con universidades. Educación básica, pero también educación no formal. Hemos tenido gente del CECAP y de otras instituciones que han participado, así no sean parte del sistema educativo nacional. Presentado entonces ya el concurso, una última pregunta y pedir una reflexión. ¿No le están tentando en la política nuevamente? Dicen que siempre hay tentaciones, y de verdad hay tentaciones, pero como también la Constitución garantiza el derecho a la resistencia, me puedo resistir a las tentaciones. Muy golpeada por el tema político, ¿le pareció a usted no solo esto que resulta injusto ya a lo largo que no haya ejercido para incluso terminar el periodo, ejerció la presidencia, pero no terminó el periodo para el cual... ¿Le golpeó esto de la actividad política? Yo diría que no. Yo de alguna forma tengo en mi haber, volviendo a los temas,
haber abierto espacios para la mujer ecuatoriana. Recuerde que fui la primera mujer ministra de Educación, la primera vicepresidenta, la primera presidenta, pero también ahora lo hago internacionalmente, la única persona de América Latina que ha sido miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, o la primera mujer secretaria general de la OTCA, y ahora con todas estas otras dignidades que ostento. Entonces me ha tocado abrir caminos. Yo creo que hay personas que estamos en eso, abriendo caminos, como quien dice, abriendo la trocha. Detrás vienen muchas otras, y me alegra mucho saber que hay muchas mujeres, no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina y en el mundo, algunas que me han dicho, mire, por haber visto su lucha, nosotros seguimos adelante. Pero no solo tiene que estar usted en política. Yo estoy ahora en la fundación, pero también estoy en la literatura. Este año he sacado 2 libros más de poesía, uno sobre mujeres ecuatorianas y latinoamericanas con una editorial colombiana, Rosa Carmín, o el año pasado un libro de literatura infantil con una editorial española. En fin, estoy muy activa en el mundo cultural, que me encanta. Está haciendo política cultural, entonces. Yo diría que, sobre todo, uno tiene que hacer las cosas que le gustan. ¿Usted recomendaría que hagan política los jóvenes, las mujeres? Claro que sí, ¿por qué no? Yo creo que, además, ahora tenemos una escuela de formación. Promocionamos la actividad política. Nosotros ahora tenemos una escuela de formación, se llama el Centro de Formación para el Futuro, en la Fundación Fidal, en donde tenemos jóvenes líderes de las diferentes provincias del país, y en donde se habla de todo, se habla de política en términos generales, no partidista, y se habla de ética, porque el tema de los valores tiene que volver a la política, y hablamos también de formación desde redacción y ortografía, expresión oral y escrita, que son herramientas fundamentales, no solo para los comunicadores, sino también para los políticos, ¿no? Doctora, si además de la tentación le proponen algo, ¿está dispuesta a jugárselo otra vez o ya no? Mire, yo soy persona que toma riesgos, que no me he arredrado ante situaciones complicadas, lo he hecho a lo largo de toda mi vida. Pero en este momento creo que le estoy sirviendo al país desde otras fronteras. Desde otras fronteras. ¿Ve usted algún candidato por el que ya esté pensando en votar? Todavía no. ¿Qué le plantea al mundo de la política? Mire, ¿qué hay que hacer? Yo le plantearía unidad, yo creo capacidad de diálogo. Si es que queremos sobrepasar esta década, que algunos ya le están llamando una década perdida, esta década del socialismo del siglo XXI, la gente tiene que unirse. Tiene que unirse, sobre todo en cuanto a posiciones. No va a ser fácil, ojalá no solamente para la Asamblea, sino también para Presidencia y Vicepresidencia de la República. El Ecuador tiene que salir adelante, y me parece que la recomendación mía sería diálogo entre los partidos políticos, diálogo entre los aspirantes a las primeras magistraturas del Estado, para así poder salir victoriosos. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo. Más de lo mismo. Queremos agradecer a la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República, presidenta en ejercicio, ministra de Estado, y ahora con una cantidad de representaciones que el Ecuador siente orgullo. Uno puede discrepar con la doctora Arteaga, pero lo que no puede es dejar de ver que ha hecho su trabajo. La tarea ha sido cumplida. Muchas gracias por compartir eso, y nos estaremos encontrando. Este programa lo pueden ya volver a ver si es que así lo desean, y en el exterior con seguridad a partir de las 3 de la tarde. No debo dejar de mencionar que el municipio de Quito sigue trabajando, está trabajando ya en las paradas del metro de Quito, más obras para vivir mejor. Buenas tardes.